Orando con la palabra. Señor, te damos gracias por este día hermoso, domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte con el poder de su resurrección. Ya ha vencido el pecado y a nosotros nos despierta tanta fuerza, tanta alegría, tanto gozo. La liturgia de este domingo nos invita nuevamente a examinar nuestra experiencia de seguimiento con Jesús. Dice la palabra, estamos en el capítulo 16 de San Mateo, y dice la palabra, Biblia en mano, que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Primero nos preguntamos nosotros, Cesarea de Filipo, hay dos Cesareas, Cesarea de Filipo y está Cesarea Marítima, que queda bordeando el Mediterráneo. Esta Cesarea de Filipo es muy importante porque es, tiene mucha relación con el que está gobernando y mandando en ese momento, Cesarea de Filipo. Y en ese contexto, donde quizás no se puede decir que Jesús es el Mesías, Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Miren la pregunta, el Hijo del Hombre. Él se identifica con el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el Hijo del Hombre es una figura apocalíptica que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Esta figura es alguien que en su misterio o en su presentación, en su realidad, comunica una experiencia humana, muy humana, pero también una experiencia divina, profundamente divina. Es decir, que este Hijo de Hombre puede estar relacionado con los seres humanos de una manera perfecta, pero también está relacionado con Dios. Es decir, este Hijo de Hombre viene a comunicar quién es Dios al hombre y a comunicar quién es el hombre a partir de la experiencia de Dios y de la encarnación. Ahora, ellos contestaron, uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, o uno de los profetas. Es decir, Cristo está en alta consideración. Uno de los profetas, un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Y cuando habla, la palabra que dice se cumple. En esto es muy importante que tengamos presente que Jesús es visto por la gente como un profeta. Es alguien de Dios. En el texto del ciego de nacimiento, cuando le preguntan que quién fue, primero lo reconoce como un hombre como el Hijo del Hombre, Juan 9:11, alguien que tiene mucha humanidad y compasión, pero después el ciego de nacimiento dice 9:17, entonces le dijeron otra vez, ¿y tú qué dices que el que te ha abierto los ojos es un profeta? Dice, es un profeta. Impresionante. Y esto fue creciendo hasta llegarlo a reconocer como el Señor. Pero la pregunta de Jesús también está relacionada con el Hijo del Hombre, en Juan 9:35. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Se da cuenta? Hombre, profeta, Hijo de Hombre. Resume esta realidad humana y divina. Luego preguntó, ¿y ustedes quién dice la gente que soy yo? Ahora no vayan a decir que yo soy el Hijo del Hombre, porque ya ustedes saben la respuesta, ¿cierto? O de pronto pueden profundizar más en ella. Y Simón Pedro da una respuesta, diríamos, muy extraordinaria. Porque Simón Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro ha analizado a Jesús, porque Pedro tiene mucha inteligencia. Pedro es de las personas, estamos en el capítulo 16 de San Mateo, pero en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28, dice que el Señor concede
la revelación a las personas sencillas. Se les comunica esa gracia. Dice así, 11:25. Dice, en aquel tiempo tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal te ha sido el beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, que Pedro es uno de esos pequeños, una de esas personas sencillas que lee en la sencillez la acción de Dios. ¿Cómo leyó Pedro que Jesús es el Mesías? Estamos en el capítulo 16. Pedro ha escuchado del capítulo 5:1 al 8:1 todos los discursos de Jesús, basándome en Mateo, pues. Y después ha visto todos los milagros que vienen del capítulo 8:2 al 9:35. Ya ha visto Pedro toda la sabiduría de Jesús en los discursos parabólicos, en los discursos en parábola que está en el capítulo 13. Miren esto. Ha hablado Jesús en el capítulo 10 de darle poder a los discípulos. Pedro ha hecho esta lectura como nosotros tenemos que hacerla. Y Pedro concluye, Él es el Mesías. Pero este Mesías tiene una característica, es el Hijo de Dios. Pedro lo intuye y razón por la cual despierta en Jesús una alegría porque Cristo dice, bienaventurado tú Simón, hijo del Padre. Bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, esta conclusión tuya es una manifestación de Dios a través de su Espíritu en tu vida. Es tu inteligencia iluminada la que llega a esta conclusión. Es tu capacidad de ver que no eran simples discursos y no eran simples milagros. Es tu capacidad de entrar en el misterio a través de la sencillez. Por eso Jesús le dice bienaventurado, porque esto no te lo reveló nadie de carne ni de sangre. Es mi Padre que está en los cielos. Y era necesario que Pedro dijera esto para que pudiera suceder lo que viene a continuación. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres fundamento. Y sabes algo, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. No, la iglesia cimentada en Pedro es fuerte. Y cuando está cimentada en Pedro, ¿qué quiere decir? Que no solamente se refiere a la doctrina en cuanto tal que la hace fuerte, sino en cuanto a la asistencia precisamente del poder de Dios, que puede derrotar las tinieblas. Y la condición es que Pedro lo conoce, Pedro lo ama. Y esta promesa se hace efectiva en una persona que lo ama, porque esa persona que lo ama va a guardar para siempre la promesa hecha realidad en su vida. El poder del infierno no la derrotará. He visto, he leído a lo largo de los siglos por todas las situaciones en las que la iglesia ha estado a punto de desaparecer a causa de nuestros propios pecados, de nuestras propias infidelidades y del mal que se vale de todas esas cosas para derrotarlas. Sin embargo, en medio de todas esas situaciones horribles surgen santos, hombres tan llenos del amor de Dios y de verdad, que es muy difícil que la iglesia sea derrotada. En un momento difícil, muy difícil, surgió San Francisco de Asís cuando la iglesia estaba perdida. Y Jesucristo se manifestó
y le dijo: Francisco, repara mi iglesia. Y él, creyendo que era la capilla que estaba fuera de Asís, se fue a reparar esa capilla. Y no era esa, era la iglesia como tal. Y para repararla tenía que vivir en pobreza, en castidad y en obediencia. Y de esta manera la promesa de Cristo, el poder del infierno no la derrotará, volvió a cumplirse y a manifestarse. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto en relación con el sacramento de la confesión, pero no solamente en el sacramento de la confesión, sino que tú, por tener el Espíritu Santo, tú tienes poder para atar el mal y para arrojarlo a los pies de Cristo, pero también tienes el poder de desatar las bendiciones y las cosas buenas. Hay veces que nosotros atamos a las personas con cosas negativas, pero también tenemos el poder, por gracia de Dios, de desatarlas, de liberarlas, de escucharlas. Y esto es lo que significa que Dios te da ese poder para seguir hacia adelante. Pidámosle al Señor que hoy nos acojamos a la oración de San Pedro, para que la palabra de Dios tenga su cumplimiento en nuestras vidas. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.